Entendido. Hola Bea, bienvenida a Hola Remedy Pedro, Integral. muy buenos días, gracias por invitarme. Es un placer, Bea, tenerte con Mm, nosotros. Bueno, Bea Daza es una compañera, es enfermera, es experta en acupuntura, pasa consulta en Madrid y bueno, he invitado a Bea para que colabore con nosotros en esta entrevista para Remedy Integra, pues para que nos cuente un poco pues las maravillas de la acupuntura. Bienvenida, Bea. ujú. Hola, hola de nuevo. Bueno, pues sí, claro, esto es un tema súper amplio y para no dejarlo en algo así como muy nebuloso, a mí sí me gustaría traerlo a un punto más concreto Ujú. porque la acupuntura y la medicina china en general tiene un montón de posibilidades también para el no profesional. Evidentemente, para el profesional, pues constituye una auténtica herramienta terapéutica maravillosa, muy, muy completa, muy profunda. Pero para el no profesional que diga, uy, ¿y yo qué hago con esto? Bueno, pues hay bastantes cosas que la medicina china y la acupuntura en general nos pueden enseñar y nos pueden aportar para nuestro autocuidado del día a día, como elemento preventivo, y bueno, pues como una herramienta más que tener en el botiquín personal de cada uno en casa y en su bagaje personal. Mm. Ujú. ¿Tú crees, Bea, que la acupuntura solamente es una herramienta para hacer en clínicas privadas o también sería una herramienta que podríamos integrar perfectamente en el sistema público de salud? Bueno, por supuestísimo que se podría integrar. De hecho, ya existen experiencias, son muy pocas, pero cada vez son más y de hecho me estoy sorprendiendo con informaciones que, bueno, que recientemente me han llegado de unidades que yo desconocía en las que se están haciendo y que son incluso desconocidas dentro de los propios hospitales, pero tenemos ejemplos como las unidades del dolor del Sistema Andaluz de Salud, promovidas ya desde hace bastantes años. Esto no es tan novedoso. El ejemplo que hay en la unidad de medicina integrativa del Hospital de Tarrasa, también el de San Joan de Déu, en la unidad de oncología pediátrica, que están haciendo auténticas maravillas, y se incorpora acupuntura dentro del espectro terapéutico que se utiliza en esa unidad. Recientemente, lo que te digo, me he enterado que en el Gregorio Marañón también tienen acupuntura en la unidad de urología y puede que en algunas otras más, pero es algo como que no se publicita ni se dice. De hecho, hasta la propia gente del hospital desconocía este servicio y bueno, lo que está ocurriendo aquí, y seguramente hay más ejemplos que quizá nosotros hoy por hoy no conozcamos precisamente porque no se publicita, porque se hace así como un poco de tapadillo, a ver qué ocurre, se mantiene porque el coste-beneficio es, el índice coste-beneficio es maravilloso, los usuarios están satisfechos, se utiliza menos medicación, con ello menos iatrogenia, menos efectos secundarios, por supuesto muchísimo menos coste para el sistema y para el usuario y seguramente haya más ejemplos en España que no podamos mencionar por desconocimiento, pero es que no hay más que echar la vista a otros países de nuestro entorno y veremos que esto no es solo es una posibilidad, sino que es una realidad totalmente asentada y totalmente aprobada por sistemas sanitarios y usuarios desde hace mucho tiempo. Así que aquí quizá vamos un poco retrasados, demasiado retrasados en ese sentido. Se podría utilizar perfectamente en ambos sitios, clínicas privadas, como lo hacemos ya, pero también y mucho más en el entorno público. Había una frase mítica que dice, I have a dream. ¿Cuál es tu sueño respecto a la acupuntura? Bueno, pues es algo, qué pregunta más chula, la verdad, porque es algo que llevo pensando tantísimo tiempo. Yo me dedico a la medicina china, empecé a estudiarla, a ejercerla y nunca jamás le solté la mano, ni ella a mí. Es un idilio que dura ya 20 años, porque el estudio y la práctica y la profundización que ofrece esta disciplina, de verdad que no te la terminas y siempre te aporta muchísimo. Y claro, luego compaginado con mi profesión enfermera, en la que he trabajado en muchos ámbitos, mi especialidad dentro de enfermería son los cuidados paliativos, pero he ejercido en primaria, en atención domiciliaria, en atención a personas mayores, en medicina interna, bueno, en distintas áreas, ¿no? Como casi todas las enfermeras, a menos de que te especialices mucho.
Y lo veía tan claro tantas veces, digo, por Dios bendito, pero si es que esto se puede compaginar, bueno, en infinidad de ocasiones. Entonces, en relación, o sea, al punto más concreto de tu pregunta, uno de mis sueños en este sentido es el reconocimiento de la medicina china y en concreto de la acupuntura también por la abrumadora evidencia científica respecto a su eficacia, a su seguridad a lo ancho y largo del mundo, ya con esa base tan segura de evidencia y eficacia, que los sistemas lo incorporen y que sea una herramienta mucho más conocida por la población general, también por los gestores, también por otros profesionales sanitarios, porque supondría un salto de calidad importante, sobre todo en el hecho de que los sistemas sanitarios cada vez tienden más al colapso, ya no se autosustentan basados en medicaciones y en pruebas cada vez más agresivas o invasivas que tanto perjudican y trastornan la vida de la gente. Entonces hay que ir optando por otros mecanismos que ayuden a la sostenibilidad del propio sistema sanitario. Y desde luego tengo clarísimo que la acupuntura sería una herramienta que ayudaría en muchos aspectos, como ya se puede ver en otros lugares. O sea, esto no es una fantasía, esto es algo que sabes que existen en otros lugares, ves cómo funciona, ves los efectos y dices, wow, me encantaría, sueño con que eso suceda aquí en España y además sueño con poder participar de esa implantación y de esa divulgación y de esa implantación de esta disciplina en más ámbitos sanitarios. Qué bueno, qué bueno. Pues yo también te quería preguntar, ¿no? Porque sabes que la gente en el momento que escucha la palabra aguja, ¿no? Pues piensa dolor, sangre. eh, ¿Realmente se pasa mal a nivel de aguja? ¿Cómo lo vive la gente? ¿Qué siente? Vale, sí, claro, es verdad. Buena pregunta también. Al principio hay un rechazo en algunas personas, en otras para nada, un rechazo muy innato a una aguja, porque bueno, al fin y al cabo hay un instinto de supervivencia que te dice, ojo, que eso me puede hacer daño. Pero claro, las agujas y la manera de utilizarlas en la acupuntura distan muchísimo de las agujas que utilizamos en otros procedimientos invasivos en medicina occidental, que sí, cateterismos, analíticas, poner una, ¿no? Inyecciones, administraciones intravenosas, no tiene nada que ver. Son agujas muchísimo más finas, muchísimo más flexibles, que se ponen en puntos muy diferentes del cuerpo, con más o menos masa muscular, más o menos cerca de cartílagos o de paso de nervios, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la manipulación cuidadosa de una aguja de acupuntura puede ser absolutamente indolora. En otras ocasiones, el propio tratamiento va a requerir que manipules un poco la aguja, pero no es dolor lo que se siente, son sensaciones como yo les digo a los pacientes de inicio. Puede que notes cosas raras, un pelín de entumecimiento, un poquito de calor. A veces es verdad que según qué puntos puedes notar hasta una ligera sensación de calambre, pero que dura milisegundos, claro, como todo lo que, ¡pum!, ¿no? Súper rápido. De hecho, la gente se queda dormida encima de la camilla con las agujas puestas, lo que significa que es muy indoloro y una vez que están colocadas en el sitio adecuado y bien puestas, chao, te olvidas a relajarse, o sea, no se pasa mal en absoluto. Puede que haya personas muy sensibles, como con todo, pero entonces tú, que eres un profesional que sabe hacer las cosas, eres más cuidadoso y además puedes ir haciendo también las sesiones progresivas para que esa persona conozca el procedimiento, le pierda el miedo, entienda que no tiene nada que temer y entonces ya sea mucho más fácil y relajado. Pero en la inmensa mayoría de los casos es algo absolutamente asequible para todo el mundo. La gente, creo, ¿no? Que tiene asignado a la acupuntura como algo místico, espiritual, pero hay muchísima tecnología que envuelve, ¿no? Que rodea la acupuntura, dispositivos, agujas especiales para reducir, para que accedan de manera más sencilla dentro de la piel, ¿correcto?
Claro, claro, o sea, es que hay que pensar que esto, como todo campo científico, porque claro, aquí quizá lo pensamos de esa manera que has dicho tú, espiritual y demás, y con independencia de las bases de la medicina china que se enraizan en la filosofía, hoy en día todas las disciplinas sanitarias pues tienen que pasar determinados controles y muchos de los dispositivos de estos que estás mencionando y de los avances técnicos y de los estudios y de las cosas que se van haciendo a la par que el desarrollo de la acupuntura vienen de los lugares más de origen de la acupuntura, China, Japón, Taiwán, Corea, lugares hipertecnificados con sociedades súper avanzadas en muchos aspectos en los que esa tradición acupuntural y de medicina china se mezcla de una forma casi indisoluble ya hoy en día con las técnicas más modernas. Entonces, claro, está ya no solo a la par de ese avance, porque es que se deja permear por ese avance. Es decir, tienes una base muy tradicional, muy antigua, de una tradición de 3.000 años de evolución, pero al mismo tiempo es perfectamente receptiva de tecnologías muy modernas que facilitan las cosas, que ayudan, por ejemplo, a que se puedan potenciar los efectos de la acupuntura con un menor daño. Por ejemplo, lo que hablábamos de determinadas manipulaciones, que en la acupuntura clásica lo tienes que hacer de forma manual y que sí puede dar alguna molestia, pues se puede ir sustituyendo por determinados dispositivos eh, bueno, que es que amplían las capacidades de la acupuntura y facilitan también mucho la vida a terapeutas y a pacientes. Mm. Es cierto incluso que hay tecnología que permite detectar puntos de acupuntura sobre la piel, ¿no? ¿Cómo funciona eso? A ver, hay tecnología hoy por hoy para casi todas las cosas que te puedas imaginar, para ver los cambios a nivel de termografía, como bien sabes tú que eres un experto en el tema, a nivel de vascularización, de cambios a nivel inmunitario en las zonas inmediatas, a nivel eléctrico. Claro, hay tecnología hoy por hoy para todo. Y esto que has mencionado de detectar los puntos es porque ya se conoce desde hace mucho tiempo, gracias a estudios que empezaron sobre todo pues, en el siglo XX y que a lo largo del siglo XX y ya en el siglo XXI están muy, muy asentados y desarrollados, se fueron viendo que las zonas epidérmicas y de tejido celular subcutáneo donde se encuentran los puntos de acupuntura clásicos tienen una resistencia eléctrica diferente e incluso una microanatomía ligeramente diferente a sus áreas adyacentes, que efectivamente ahí hay algo morfológica y fisiológicamente distinto a donde no hay un punto. Y eso se conoce porque se ha ido estudiando con diferentes herramientas que con el tiempo se han ido perfeccionando y afinando y hoy podemos tener toda una cartografía, ya no solo los típicos mapas de los meridianos con los puntos, sino a un nivel muy profundo y como estamos diciendo, muy científico de diferencias de potencial, aquí la piel ejerce una resistencia de X milivoltios y aquí en el punto de no sé cuántos y si presionamos se genera una tensegridad en la fascia y en los tejidos subyacentes, que no pasa cuando no es un punto, ¿no? Entonces todo esto redunda aún más en el conocimiento y en el potencial uso de la acupuntura, claro. Qué lindo, Bea. Es maravilloso. Es maravilloso, efectivamente. Y además es maravilloso porque nos enseña todo lo que no sabemos aún del cuerpo y nos va quitando mucha mitología también acerca del cuerpo y nos hace humildes al tener que reaprender continuamente. Es cierto. Tú hablabas, me ha resultado curioso, porque sí que es verdad que la acupuntura ha penetrado, ha accedido a las capas más especializadas de ciencias de la salud, ¿no? Hablabas Sí. de unidades del dolor. Fíjate que no hemos entrado por la puerta pequeñita, entramos por la puerta grande, ¿no? Entramos Ujú. por unidades súper especializadas, oncología, acupuntura para niños, y sin embargo dices, ostras, mm, ¿seremos capaces o tú crees que tendría beneficios la acupuntura en atención primaria? Indudablemente.
Indudablemente, y ya no solo la acupuntura como tal, que para practicarla adecuadamente requiere estudio, práctica, o sea, eso no es una cosa que se aprenda en 6 meses, ni mucho menos, o sea, se aprende como toda disciplina rigurosa con tiempo, con trabajo, etcétera. Pero es que la acupuntura no solo son agujas, también tienes las llamadas técnicas afines a la acupuntura, como son la auriculoterapia, la moxibustión, las ventosas, el quasha. Y luego además es verdad que sin, si nos ponemos menos exquisitos, con algunos fundamentos y un estudio quizá no tan extenso de la acupuntura, se puede trabajar con determinados puntos, ¿no? Como, por así decirlo, como igual que se hace la prescripción colaborativa en determinadas unidades, es decir, pues, en enfermería, ¿no? Unidades de oncología o de cuidados paliativos en los que tú vas solo a una casa y tú no vas a prescribir, pero sí tienes un margen de una receta en la que puedes jugar con determinadas dosis si estás solo en un momento muy determinado, no tienes al médico al lado. Entonces, bueno, pues ¿no? No digo que se haga aquí en España, pero sé que en otros lugares se hace. Se podría hacer algo parecido, una prescripción colaborativa en el que esa persona que está entrenada con determinadas herramientas en el uso de ¿cuáles son las cosas que se utilizan sobre todo en atención primaria? Patología crónica, atención a patología crónica, ¿no? Seguimiento de hipertensión, diabetes, coagulación, revisiones de los niños y todas estas cosas no especializadas, por así decirlo. Ahí tendríamos un campo de acción maravilloso, porque yo me acuerdo cuando trabajaba en primaria, estas personas que vienen pues, a hacerse el chequeo de la tensión o de la coagulación o de la diabetes, pero aparte de que pocas veces o no se les dan pautas de alimentación o se les dan muy pocas, pero bueno, eso es otro tema. Yo decía, joder, si pudiera ponerle aquí intraconsulta, algunas agujitas de las de aurículo y después dejarle las semillitas puestas y le pudiera recomendar que si en casa se hiciera, yo le hago determinados puntos de moxa, que la moxa es artemisa, es una planta medicinal increíble, de hecho hay una doctora que se ha llevado el Nobel de Medicina por el descubrimiento de todas las propiedades maravillosas que tiene la artemisa, el descubrimiento así más actual, porque eso ya lo conocían los chinos antiguos. Bueno, pues se puede utilizar moxa, imagínate, se puede utilizar una serie de cosas afines a la acupuntura que ahondan en los tratamientos de, pues eso, de patología crónica, mejorando la capacidad del organismo para responder. Con ello se puede disminuir la dosis de medicación. Además, se genera otro efecto muy positivo y es que se involucra más al usuario en la participación en su salud, porque ya no solamente es que se acuerde de tomarse las pastillas cuando se lo han dicho, sino que tenga una mayor capacidad, pues si tiene que llegar a casa y se tiene que hacer lo de la moxa, o se tiene que apretar las bolitas que les dejamos en la oreja, o se puede poner, yo qué sé, un emplasto, que también se utilizan, los emplastos ahora han desaparecido, pero siguen teniendo una aplicabilidad maravillosa. Pues aparte de que en atención primaria podríamos utilizar estas cosas, por supuestísimo, y se generarían grandes beneficios a largo plazo, también le estaríamos dando otras herramientas a los usuarios para cuidar mejor su salud. Esto tiene además un carácter preventivo y de autocuidado con un potencial, ¡pum!, que es difícil de describir en el breve tiempo que estamos compartiendo en esta entrevista. Me parece fascinante el hecho, el acto de cambiar un tratamiento farmacológico, por ejemplo, poder sustituir, en algunos casos, por supuesto, Claro, en algunos casos, exacto. un tratamiento tipo un paracetamol para un dolor de cabeza, que además tiene una dositerapia muy limitada respecto a Mm, su toxicidad hepática, exacto. una chincheta o una bolita en un punto de la oreja en el cual la persona se lo estimula como si fuera un botoncito, ¿no? Y de Ujú. repente, inmediatamente y sin tener que pasar por todo ese proceso de digestión, de absorción hepática y metabolismo, pueda producir un efecto incluso quizás inmediato, ¿cierto? Sí, 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 pero cierto, cierto. O sea, todo el que ha probado aurículo lo sabe, o sea, sobre todo para afecciones así más agudas, es alucinante. Lo típico de, ay, me está doliendo un poco la espalda y dices, espera.
que yo, por ejemplo, lo suelo llevar a mano, es una cosa que no ocupa absolutamente nada, bolitas magnéticas, ¿sabes? Así, súper pequeñitas, y lo pones en los puntos adecuados, la oreja enrojece, ¿no? Se pone así como un hierrito candente, pero a los 10 minutos la persona te dice, ay, oye, ¿te puedes creer que no me duele la espalda? Sí, sí, claro que me lo puedo creer. Pues eso pasaría lo mismo en casos, insisto, hipertensión, migrañas, dolores cronificados que no son muy agudos, pero que son más o menos constantes. Aparte, lógicamente, que también se puede ayudar a la gente a estirar. Ahí, esto ya forma parte de una esto ya sería un poco más especializado, pero igual que se recomienda determinados ejercicios, ¿por qué no recomendar estiramientos de Qigong, ¿no? Es decir, ya que te pones, al final es otro tipo de estiramiento, lo que pasa que es súper enfocado a una cosa concreta. Pero sí, lo que estás diciendo es que con una intervención mínima, no invasiva, no farmacológica, puedes ayudar a reducir dosis de fármacos y con ello toda una serie de toxicidades, de sobrecarga hepática, de gasto sanitario y de dependencia farmacológica que sería siempre beneficiosa para ambos polos, sistema y usuarios, siempre. Y además con unos márgenes de seguridad realmente amplios. Qué bueno, Bea. Pues Mm. lo tenemos que parar aquí por hoy. Me quedo con ganas de formularte más preguntas. Espero que la gente que nos vea en Remedio Integra también, porque También me sí, parece porque será buena fascinante señal. la forma en que nos expresan, ¿no? Es todo súper, muy fácil de poder entender. De verdad que te agradezco que hayas participado. Sé que tienes una agenda muy apretada, que tienes muchísimo trabajo. Entonces, me quedo con... Colaborar contigo, vamos, para eso siempre tengo un rato, siempre. Muchas gracias, me voy a sonrojar. Y nada, pues eso, quedamos abiertos a que vuelvas a asistir con nosotros como invitada. Muchísimas gracias y te mando Muchas un gracias a ti, abrazo. Pedro. Que tengas buen día y a quienes nos estáis viendo también. Un saludo. Chao. Chao. Adiós.